Ingeniero. Ok, ahí vamos a continuar nuestra clase, pero esta primera filmina es un repaso para retomar el tema. Ok. Habíamos mencionado y habíamos detallado el transistor de efecto de campo, el FET, tanto de canal N, de canal P, como las curvas de transferencia quedan establecidos para ese dispositivo, como también su ecuación fundamental, que era la ecuación de Shockley. Habíamos detallado de cómo es que se interpreta esa ecuación de Shockley. Obedece a una ley cuadrática en función de la tensión con puerta-fuente, entregándonos una corriente de drenado. Luego dijimos que teníamos, similares al transistor de efecto de campo, dos transistores de compuerta aislada, denominados MOSFET. Tenemos el MOSFET de inducción y el MOSFET de depleción. También habíamos explicado qué significa la inducción y qué significa la depleción. También habíamos aclarado cómo a los MOSFET de inducción algunos autores lo denominan de enriquecimiento y el MOSFET de depleción lo denominan de empobrecimiento. De ambos transistores tenemos del canal N y canal P. Ok. Y hemos explicado qué es el MOSFET de inducción, de cómo estaba concebido el MOSFET de inducción, y también mostramos su diagrama para poder entender el principio bajo el cual está establecido para este transistor. Nosotros dijimos que estaba hecho en base a un semiconductor del tipo P, que se viene a denominar sustrato. Ese semiconductor tipo P tiene la particularidad de estar débilmente dopado. En ese semiconductor se producen unas excavaciones, los cuales son rellenados con materiales del tipo N, dos excavaciones. Todo el sistema se recubre con un dióxido de silicio y se produce igual una ruptura o un excavamiento para constituir los contactos eléctricos que van a trabajar como fuente y como drenador. Y encima del dióxido de silicio, enfrentando a la parte del sustrato tipo P, se coloca una capa metálica que va a trabajar como compuerta. Entonces, ya nos está diciendo compuerta aislada. Viene por este hecho, porque entre el semiconductor y el terminal que hace de compuerta, es decir, la parte metálica que hace de compuerta, hay un sustrato, como una especie de un aislante, que se comporta como dieléctrico en el caso de un condensador. De ahí viene el nombre de compuerta aislada. O sea, no hay contacto eléctrico con el semiconductor que desarrolla las funciones de compuerta o de canal, como habíamos mencionado en el transistor de efecto de campo. De ahí proviene esa denominación. ¿Y cómo funciona? Funciona colocándole una tensión positiva en la compuerta con respecto a la fuente. Es decir, es este valor BGG que estamos mostrando en el esquema. Entonces, esa tensión positiva induce las cargas positivas en esta placa metálica que trabaja como compuerta. En su oposición, induce cargas negativas en el semiconductor tipo P. Y de ahí proviene el nombre de inducción, porque esas cargas negativas que se induce en el sector del canal van a tener una continuidad eléctrica entre el semiconductor tipo N, que trabaja como fuente, y el semiconductor tipo N, que trabaja como drenador. Entonces está induciendo un canal, está creando un canal cuyos portadores van a ser electrones. Entonces, con eso está justificado exactamente la denominación de este dispositivo. Ahora, entre el drenador y la fuente se aplica una tensión VDD,
con el positivo hacia el drenador y el negativo hacia la fuente. Entonces ya podemos observar también que la tensión BGG aplicada entre la compuerta y la fuente polariza en forma inversa esta unión, no sé si unión, el sustrato tipo P, ¿no ve? Pero a su vez, dices, polariza en forma inversa a través de este dieléctrico el sustrato tipo P, a través del dieléctrico. Entonces me dice, si yo varío esta tensión, va a variar la cantidad de cargas inducidas, se va a incrementar el canal. Si se incrementa el canal, va a incrementar la conductividad, conforme varía la tensión BBB. Y eso nos reflejaba en su funcionamiento el dispositivo. Es decir, este efecto está marcado aquí. ¿No ve? Este es lo que va a trabajar como canal, esto como contacto eléctrico de compuerta y este es el dieléctrico. En la compuerta hemos aplicado esta tensión positiva y se han generado estas líneas de campo eléctrico de tal manera que esas líneas tienen que inducir estas cargas negativas para poder cerrar las líneas de campo eléctrico. Positivo en el metal, que trabaja como compuerta, y negativo en el semiconductor, que es el sustrato tipo P. Entonces hemos inducido una continuidad eléctrica entre el material N, que es la fuente, y el material N, que es el drenador, es este camino eléctrico. Entonces ahí tenemos un canal inducido. Y a medida que incrementemos esta tensión positiva en la compuerta, cada vez se va a inducir más cargas negativas, es decir, cada vez más va a incrementar la conductividad de este dispositivo. Esto es importante para nosotros. Ok. Bajo esas condiciones, habíamos mostrado, esto es lo que sucede, repasando lo que habíamos dicho anteriormente, esto es lo que sucede en la región del canal. Se está induciendo cada vez más portadores negativos a medida que aumentamos la tensión aplicada entre compuerta y fuente. Ok. Y nos dice exactamente al revés, si en vez de aplicar una tensión positiva a la compuerta, le aplicamos una tensión negativa. Si le aplico una tensión negativa, ¿eso qué significa? Me va a inducir cargas positivas en el semiconductor tipo P, que es el sustrato. Entonces me está diciendo, estoy anulando la conducción o la continuidad eléctrica entre el material N que trabaja como fuente y el material N que trabaja como el drenador. Es como tener dos diodos en polarización inversa. Por lo tanto, no hay conducción eléctrica. Ah, está sencillísimo esto. ¿No ve? Así funciona este transistor de efecto de campo, de compuerta aislada, el MOSFET. Ok, ahora, en función de esa característica, el MOSFET no tiene curvas de entrada, pero sí tiene una curva de transferencia, porque me está diciendo, el control de la tensión de entrada aplicado entre la compuerta y la fuente me establece la corriente del drenador vía el enriquecimiento o vía la inducción de una mayor concentración de cargas negativas en el semiconductor tipo P que trabaja como canal. Entonces me está diciendo, esta es la característica de transferencia, diferente a la curva de Shockley en este tipo de transistor. Entonces me dicen que es función de la tensión BGS con toda seguridad. A medida que aumento la tensión, aumenta la corriente. Claro, me dice, cada vez más induzco canal, por eso tiene que aumentar la corriente porque hay mayor conductividad. Ajá. Entonces, se tiene que desarrollar ahora la ecuación de transferencia, que no es la de Shockley, que es una relación entre la corriente del drenador y la tensión compuerta-fuente. Ajá. Esa ecuación, que es la ecuación fundamental de este tipo de diodos, es la corriente de diodo igual a una constante K, después vamos a ver el valor de K, y obedece a que
a la diferencia, BGS menos la tensión de umbral, y la tensión de umbral es esta, la tensión a la que empieza a conducir, la tensión en la que empieza a aparecer carga inducida en el sector del canal. Entonces, BGS menos esa tensión al cuadrado, diferente de la ecuación de Shockley. Es de la ecuación de transferencia para los transistores MOSFET de inducción, ya sea de canal N o de canal P. Ok. K, esta constante, me dice, se lo define como la corriente del drenador de encendido, o sea, en el momento que empieza a conducir, corriente de encendido, versus la diferencia BGS de encendido menos la tensión de umbral. O sea, apenas enciendes, esa es esta diferencia. Esta constante K te lo va a entregar, obviamente, el fabricante, como su valor característico. Ok. ¿Cómo va a ser las características de salida? En nuestro caso es la corriente de drenador versus la tensión de drenador fuente. Entonces me dicen, no va a haber canal mientras yo no aplique una tensión positiva a la compuerta. Como no hay canal, por lo tanto no hay conducción eléctrica entre el semiconductor tipo N que hace de fuente y el semiconductor tipo N que hace de drenador. La corriente cero. Apenas aumento la tensión, aquí hemos puesto una primera característica para más 3 voltios, podíamos haber hecho para más 1, para más 2. En el momento que pongo una tensión positiva en la compuerta, empieza a inducirse un canal. Entonces la corriente empieza a aumentar hasta quedar saturado, hasta ser constante, porque no estamos variando más la tensión de inducción en el canal. Aumentas la tensión, aumenta la corriente. Y es lo que nos está mostrando. Trabaja exactamente en sentido inverso a lo que teníamos en el transistor de efecto de campo. Porque en el transistor de efecto de campo, cuando nosotros no polarizábamos con una fuente de tensión constante la compuerta con la fuente, para esa condición teníamos máximo canal porque el canal era físico y teníamos la máxima corriente. En cambio, en este caso está exactamente al revés. Entonces, este funciona para tensiones positivas. Este va a ser de canal N. ¿No ve? En cambio, en el FET de canal N funcionaba para tensiones negativas. Es clarísimo. Entonces, ese hecho me está diciendo, lo estamos diferenciando en la ecuación fundamental. Hasta aquí tenemos ya 3 ecuaciones fundamentales. Uno para el transistor bipolar, sea PNP o NPN. Uno diferente, que es la ecuación de Shockley para los transistores de efecto de campo de canal N o canal P. Y tenemos esta ecuación fundamental para los transistores de inducción de canal N o canal P. Ajá. ¿Cómo será el transistor de deplexión? Por empezar, va a haber diferencias constructivas en este tipo de transistor. ¿Qué me dice? Trabaja bajo el mismo principio. Sobre un sustrato tipo P, producimos escotaduras y así es sustrato tipo P débilmente dopado. Ese es un principio que lo tienes que anotar de entrada. Segundo, difundes materiales del tipo N, uno que va a oficiar como fuente y el otro como drenador. Encima del sustrato, además, muy poco contaminado, vas a difundir un material tipo N, que se va a establecer continuidad eléctrica entre el sustrato y el drenador. ¿Qué quiere decir? Que este transistor de efecto de campo, MOSFET, inicialmente ya tiene un canal. ¿No ve? Ya tiene este canal negativo, tipo N, porque estamos poniendo un semiconductor del tipo N. Entonces me está diciendo, este transistor va a trabajar con el doble propósito de flexión o de inducción. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
Si yo aplico una tensión positiva en la compuerta, voy a inducir cada vez más cargas negativas en el semiconductor del tipo N. ¿No ven? ¿Y eso qué me establece? Que si supongamos que todas las cargas negativas de este N que está trabajando como canal se agotasen, entonces va a inducir, va a obligar a que las cargas negativas del tipo P pasen a la zona del canal. Va a trabajar como inducir cada vez un mayor canal, mayor conductividad. Si le aplicamos una tensión negativa, entonces me dice, aquí va a inducir tensiones cada vez más positivas. Entonces, ¿qué me está diciendo? Cargas cada vez más positivas. Va a empezar a agotar al canal físico que existe. Trabaja de esas dos maneras el transistor de deflexión. Y su ecuación fundamental de este tipo de transistor por tener canal es exactamente la misma ecuación fundamental de Shockley. Uy, sí, menos mal, porque si hubiese sido otra la ecuación, nos hubiésemos empezado a incrementar con ecuaciones fundamentales de cada uno de estos dispositivos. Ok. Entonces, lo que nos muestran estos dos esquemas de la manera como trabaja por inducción y deflexión el canal de deflexión, el transistor MOSFET de deflexión. Y aquí está la diferencia. Aquí aplico tensión positiva o aplico tensión negativa. Entonces, ¿qué quiere decir además? Quiere decir que las características, tanto de transferencia como las de salida, van a compartir con la del transistor MOSFET de inducción con el transistor de efecto de campo. Ambos. Y esta es la ecuación fundamental. Esta ya no lo vamos a aclarar. Esta es la de Shockley. ¿Cómo van a ser las de transferencia? La de transferencia va a ser lo mismo que el transistor de efecto de campo, pero va a tener parte en el cuadrante positivo. Está en el cuadrante negativo y es el cuadrante positivo. ¿No ve? Ahí me está diciendo el transistor está trabajando por el otro efecto. Ajá. Entonces me dice, en las características de salida voy a tener características de variación de tensión negativa y variación de tensión positiva entre la compuerta y fuente. ¿Qué es lo que me está diciendo? Igualito que la del transistor de efecto de campo para BGS, me va a dar una corriente que corresponde a esta I sub D. Para tensiones negativas, como el FET, y para tensiones positivas, como el de inducción. Para ambas tensiones. Ok. Ahora, hay diferencias entre estos dos transistores. Obviamente, la diferencia va a estar representado en los símbolos. Así como teníamos el transistor NPN y PNP, que solamente se diferencian por la cabeza de flecha que hemos colocado en el terminal de emisor, si recuerdas, en los símbolos de ese transistor. Entonces acá también algo parecido va a suceder y le vamos a mirar desde ese punto de vista. Aquí tengo, por ejemplo, los símbolos que vamos a utilizar para el transistor de efecto de campo. Este es de canal N. De canal N. Y me está diciendo, este es el drenador y esta es la fuente. Pero si no pusiéramos esta letra acá, S, no supiéramos cuál es drenador y cuál es fuente. Porque en este transistor sí puede trabajar el drenador como fuente y la fuente como drenador, exactamente al revés. Es convencional esa denominación. Por eso que para los circuitos yo tengo que anotar por lo menos uno de los terminales, ya sea la fuente o ya sea el drenador como tal. En mi caso estoy tomando, para no equivocarme, esto como fuente. Listo. Entonces, yo aquí tengo la flecha apuntando hacia adentro. Este es de canal N. ¿Por qué? Porque cuando polarizo en forma directa esta juntura, la conducción eléctrica va a ser así. ¿Y eso me hace recuerdo de qué? De que debo polarizar en forma inversa esta juntura.
porque no tiene que haber conducción entre la compuerta y la fuente. De esa manera hemos explicado ese dispositivo. Entonces, este está apuntando hacia el componente, el terminal de compuerta. ¿No ven la cabecita de flecha? Entonces es de canal N. Esta es la base semiconductora del tipo N. En cambio, en este, que es de canal P, esta es la base semiconductora de canal P. Ahora, si recordamos, la base semiconductora de canal N tiene que estar débilmente dopado. Es AC de canal, ¿no ve? Esta base tipo P debe estar débilmente dopado. Esa va a ser de canal. Las compuertas deben estar fuertemente dopadas. Entonces, en el símbolo solo podemos reconocerlo de esta manera. Y de la continuidad eléctrica que aparece entre drenador y fuente. De esa manera, esto es para el F de canal N y este es para el F de canal P. ¿Cómo serán los de los MOSFET? Aquí va el primer MOSFET. Mira, te está diciendo, este es el MOSFET de deplexión. Es el último transistor que hemos explicado del MOSFET. ¿No ve? En el MOSFET ya existe canal. Entonces tiene que ser más o menos igual que este símbolo. Tiene que haber continuidad entre el drenador y la fuente. Continuidad entre el drenador y la fuente. Porque tiene canal. No trabaja en base a inducirse sin el canal. Más bien trabaja en base a inducir cada vez más al canal o a eliminar las cargas negativas y tratar de cambiar a cargas positivas. Eso es lo que me está mostrando esto. Y luego, a este terminal, para muchas aplicaciones, va a ser un cuarto terminal, pero en electrónica básica solo es de 3 terminales. Entonces, ese terminal es el sustrato. Como es un material, el sustrato tipo P, porque en base a eso hemos fabricado, entonces se lo cortocircuita la fuente. Lo mismo este otro sustrato, que es el del otro tipo de canal P. Este es de canal N y este es de canal P. Entonces, mira, para decir canal N, las dos flechitas, tanto en el FET como este MOSFET, están entrantes a la barra que va a trabajar como canal. ¿No ven? Está clarísimo. Y este es el canal P y las flechitas están en el otro sentido. ¿Cómo será la inducción? Entonces me dice, lo primero que tienes que notar, que no hay continuidad eléctrica entre el drenador y la fuente. Por eso que este símbolo que va a representar al canal está segmentado. Entonces, ¿qué quiere decir? Inicialmente no tiene canal. Tengo que empezar a inducirlo. Entonces, tú ya te dice en forma clara, para una tensión con puerta fuente de valor 0, no hay conducción eléctrica, no hay continuidad. Apenas incremento ese valor de tensión, se va a inducir el canal y va a haber continuidad. Entonces me está diciendo a las claras, los símbolos me diferencian. Enseguida me tienen que hacer recordar qué tipo es el transistor. Esto es FET de canal N, FET de canal P, MOSFET de deplexión de canal N, MOSFET de deplexión de canal P, MOSFET de inducción de canal N, MOSFET de inducción de canal P. Y una vez que te acuerdas eso, tienes que recordar lo otro, el tipo de tensiones que tengo que aplicar. Por principio, ¿cuáles? Tipo de tensiones de polarización inversa en la juntura densada. Así nomás de sencillo. Y el resto viene vía las analogías que nosotros hemos ido estableciendo. Ok. Entonces, hasta ahí ya tenemos establecido nuestro transistor unipolar. El FET, el MOSFET de inducción y depleción. ¿No ve? Y así individualizar el tema del canal. En la materia 501, con seguridad, vas a hacer todo esto. Y los que ya han aprobado esa materia van a decir, no, sí, qué fácil. El que no, obviamente, en principio lo mira y dice, esto parece chino básico, difícil de aprender.
pero el que ya sabe física del estado, y ustedes ya saben física del estado sólido, han dado el parcial. Porque para diodos hemos repasado esos temas. ¿No ve? Entonces ya sabemos nosotros. Lo que pasa es que cuesta un poco pues, que quede pegado en mi mente, que sea mi diario vivir. Yo repetiré, no sé, exagero cuando digo no repetiré todos los días en mi mente la física del estado sólido, pero más o menos así tiene que ser. ¿Por qué? Así es pues tu primer entusiasmo que te agarras en tu vida, cuando apenas has cumplido cerca de tus 15 o 15. ¿Sabes a qué me estoy refiriendo? ¿No ve? Esa cosa bonita que nos ha impactado en cuanto ha pasado, dice, Dios! ¡Qué rosa más hermosa! Hemos dicho, ¿no ve? Así quedamos impactados con el primer amor. El transistor tiene que ser el primer amor para todo el que estudia electrónica. Así debo quedar impactado con este dispositivo. Tengo que entenderlo, tengo que dominarlo, y eso es lo que tú tienes que hacer. ¿De acuerdo? No es nada complicado. Lo empiezas a recordar con mucha facilidad. Ahora, nosotros hemos dicho desde que hemos empezado con el diodo, no hay componente que esté hecho a base de semiconductores que no se lo tenga que polarizar. Y había una razón, el por qué tengo que polarizar. Porque resulta que todos los componentes hechos a base de semiconductores son alineales. Y en la materia de redes, a mí todos los teoremas me han explicado para elementos lineales. Entonces, ¿cómo voy a linealizar a esos componentes hechos a base de semiconductores para poder aplicar todos mis teoremas de la materia de redes polarizándola? Así hemos aprendido en el diodo, así hemos aprendido en el transistor bipolar. Entonces, en el unipolar, obvio que también va a continuar siendo así. Solo que ahora me tengo que acordar que habían algunas diferencias. ¿No ve? ¿Cuáles, por ejemplo? Que la juntura de entrada del transistor bipolar para trabajar como amplificador debe estar polarizado en forma inversa. La juntura de salida del transistor unipolar para trabajar como amplificador tiene que estar polarizado en forma inversa. Notas en la forma como te lo digo, hay pues diferencia con el transistor bipolar. La primera diferencia que notas es la juntura de entrada. Estaba polarizado en directo. Aquí está polarizado en forma inversa. ¿Quién es esa juntura? La formada entre la compuerta y la fuente. Ahí es una juntura, ¿de acuerdo? Claro que sí. Y la segunda diferencia que también existe, ¿cuál es? Es que no hay juntura entre el drenador y la fuente. Entonces, si no hay juntura entre el drenador y la fuente, ¿de qué polarización inversa me está hablando usted? No tiene juntura. Pero nosotros lo tomamos como si hubiera juntura por la analogía que hemos establecido cuando empezamos a analizar los dispositivos de 3 terminales. Por eso es que no debes olvidar esas analogías. Si no olvidas esas analogías, no vas a tener problema. Porque este dispositivo, respecto a esta tensión, puede funcionar de igual manera con una tensión positiva en el drenador o una tensión negativa en el drenador. No hay problema. ¿De acuerdo? Entonces nosotros decimos, este es análogo a un tipo de transistor bipolar que tenemos. Y a ese transistor bipolar, para polarizar en forma inversa la juntura de salida, le aplicábamos un BCC positivo. Entonces, por esa analogía, aquí le estamos aplicando un BDD positivo. No es que es BCC, ¿no ve? BDD positivo. Por lo tanto, aquí viene la tensión negativa. Recuerda,
que ya debes estar estudiando, se nos está acercando también la fecha de nuestro examen, ¿no ve? Sí, sí. Ah. Si no me acuerdo de aquello con el trastorno bipolar, con el unipolar menos vas a decir, ¿no ve? Claro. ¿Y quién se va a acordar? Aquel que está escuchando los consejos de leer una horita todos los días que le toque esta materia. No quiero que te esclavices. No quiero decirte todos los días una hora. No, 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 no. 3 veces a la semana nos toca, 3 veces a la semana una horita. Es más que suficiente para dominar esta materia. No necesitas más tiempo. Ok. Sencillo. Ya sabes, esta juntura en inversa. Entonces, precisamente para polarizar en forma inversa esta juntura, mira la tensión. Es positivo hacia abajo, negativo hacia arriba. ¿No ve? Y como este es un P y el canal es un N, ¿no ve? Entonces, para polarizar en forma inversa, al P que le tengo que poner negativo. Ahora, el N, ¿no ve? Es como si fuera el colector. Al N, a ese tipo de transistor que ha de estar en tu mente revoloteando, para polarizarlo en forma inversa, ¿qué le poníamos al N? Positivo. Ahí. Entonces, si yo empiezo a recordar esas analogías, no voy a tener problema con la topología circuital. Es la misma. Voy a tener acoplamientos capacitivos con el transductor de entrada, acoplamientos capacitivos con el transductor de salida. Estos condensadores van a trabajar vía las mismas hipótesis que hemos anotado para el bipolar. Ok, como ya nos han dicho que prontito se va a cortar, aquí hacemos nuestro primer descansito de 1 minuto, ¿de acuerdo? Hola. Está bien. Ok, 1 minutito, por favor.